Continuamos con la información. Nuevamente la sentencia en el caso de José Efraín Ríos Montt sigue dando de qué hablar. Este día el Procurador General de la Nación dijo que no descarta tomar acciones por la sentencia contra el Estado emitida ayer, donde indica que se debe pedir perdón al pueblo Ixil. Nosotros, con el cuerpo de abogados de la Procuraduría General de la Nación, haremos un análisis de la sentencia y estudiaremos las acciones a tomar siempre y cuando deben ir enmarcadas en la protección de los intereses del Estado de Guatemala. Y cuando hablamos del Estado de Guatemala, estamos hablando de toda la población guatemalteca. Algunos analistas afirman que el representante legal del Estado no fue citado por el juzgado A de alto riesgo para presenciar el momento en que la jueza presidenta del tribunal, Yasmín Barrios, ordenara que se debe pedir perdón a la población del Triángulo Ixil por la muerte violenta de 1.700 personas durante el conflicto armado interno y las violaciones a los derechos humanos. Según afirma el Procurador General de la Nación, esto viola un derecho constitucional. El derecho de defensa son derechos universales que le asisten a toda persona individual y toda persona jurídica. Y en este caso, que se puede advertir que eventualmente se pueden afectar intereses del Estado, sean jurídicos, sean económicos, por imperativo legal, es necesario la notificación al Estado de Guatemala para que la Procuraduría General de la Nación ejerza la representación en específico en esta audiencia que se llevó a cabo relativo a la reparación del daño a las víctimas. Aguilar indica que al desconocer la condena como abogado del Estado, esta no tiene validez. Y el abogado Moisés Galindo presentó nuevamente una solicitud contra la juez Yasmín Barrios por cometer varios delitos durante la sentencia contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y colusión, fue presentada una querella penal contra la presidenta del Tribunal A de alto riesgo, la jueza Yasmín Barrios. El ponente abogado Moisés Galindo dijo que es por hacer uso indebido de agentes y autopatrullas a su cargo, por mostrar parcialidad en el juicio y por hacer imagen y beneficiarse del debate oral y público, donde condenó a 80 años de prisión al militar en situación de retiro José Efraín Ríos Montt. Por tal situación pide a la Corte Suprema de Justicia retirarle el antejuicio a la jueza Barrios. Ella ha incumplido con ese deber de imparcialidad. En tal sentido, la estamos nosotros querellando por incumplimiento de deberes. Además, al salir de esa reunión con sus invitadas, ella las montó a una radiopatrulla que está al servicio de la seguridad de ella, no para hacer taxi de sus invitadas. Además, el día viernes, cuando ella terminó de leer la lectura, ella permitió que todo el público en la cual se encontraban estas personas que ella había invitado a desayunar, todo el público le aplaudiera y ella en un gesto de agradecimiento les abrazó y les saludó públicamente, lo cual demuestra que ella ha utilizado este proceso con un interés personal. Las pruebas presentadas son videos, uno cuando las cámaras de T13 Noticias captaron el pasado sábado a la jueza compartiendo con varias personas extranjeras en un hotel capitalino. Moisés Galindo espera que la Corte Suprema de Justicia haga prevalecer la justicia. La Corte Suprema de Justicia tome responsabilidad, no solamente ante la ley, ante la historia del país y por la defensa del Estado de Derecho. No se puede permitir tener jueces que utilicen la sagrada responsabilidad de juzgar como un puesto público, de ser un salto de imagen, cuando lo que ellos tienen que hacer es cumplir la Constitución y no venir a buscar protagonismos como esta señora lo ha hecho durante todo el proceso. Con estas pruebas, el profesional del derecho espera que le retiren la inmunidad a la jueza Yasmín Barrios. Y en otras noticias, la falta de investigación del Ministerio Público en el caso de un ataque armado en una discoteca de Chiquimula, el juzgado de alto riesgo pide clausurarlo. Esto y otras noticias en el resumen judicial. Tras 4 meses de ausencia del Ministerio Público para presentar medios de prueba contra Cornelio Tista Rojas y Santos Mauro Pérez,
sindicados de perpetrar un ataque armado ocurrido en la discoteca Blue Moon, ubicada en Chiquimula, el 27 de abril de 2012. El caso podría quedar clausurado por el Juzgado Primero B de Alto Riesgo por la incomparecencia del ente investigador, ya que el tiempo establecido por ley ya venció. A pesar de eso, el Juzgado de Alto Impacto da como plazo hasta el 21 del presente mes o cerrará el caso. Así también en dicha judicatura inició el debate oral y público contra 6 personas, integrantes de la banda criminal La Madriguera, quienes el Ministerio Público se indica de ser los responsables del secuestro de un menor de edad el 3 de diciembre de 2011 en San Bernardino, Suchitepeques, por quien pedían rescate de 1 millón de quetzales y como prueba de vida los victimarios les cercenaron el dedo meñique. Por otra parte, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Primero A de Alto Riesgo enviar a prisión a 9 personas sindicadas de ser los responsables de asesinar al trabajador del Ministerio de Gobernación, Rafael Licardi López, quien era delegado de la Unidad Comunitaria de Prevención de la Cartera de Seguridad, quien fue asesinado el 21 de mayo del año pasado en la colonia El Limón, zona 18. Y en más noticias, el Ministerio Público realiza una investigación en contra de Augusto García Rodríguez, quien está acusado de violar a su hija desde los 7 años. Sin embargo, la víctima está siendo presionada para declarar que su padre es inocente y los hechos no ocurrieron. Por el supuesto delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, fiscales del Ministerio Público investigan a Augusto García Rodríguez, de 46 años, acusado de haber abusado sexualmente de su hija desde que ella tenía 7 años hasta los 14, al asistir a una charla respecto al abuso sexual en el centro educativo en donde estudiaba. La supuesta víctima confesó que su tío estaba abusando de ella y su progenitor, al darse cuenta de este hecho, le dijo que entonces él también podía hacerlo y desde entonces ambos la violaban, versión que relató un testigo. Me contó de que se quedaba sola en la casa por las mañanas porque la mamá se iba a trabajar, sus hermanos se iban, el papá me contó ella que estaba trabajando en la noche, pero cuando llegaba en las mañanas pues abusaba sexualmente de ella. Según las primeras declaraciones de la supuesta víctima, su padre le daba a ingerir pastillas anticonceptivas para evitar que quedara en estado de gestación. Tras esta situación, la menor permaneció en una casa hogar, hasta en agosto de 2012, que retornó a vivir con su progenitora Ingrid Andrea Coronado, de 39 años, quien actualmente, según fiscales del Ministerio Público y el abogado del caso, presionan a la menor para que declare lo contrario, con el fin de dejar en libertad al acusado. Me arrepiento mucho de haber dicho todo eso, de declarar y todo eso. Claro, que mi papá abusaba de mí desde los 9 años. ¿Cómo se llama? O sea, yo quería que se fuera de la casa, porque yo pensé que si él se iba de la casa, mi mamá sí me iba a dar permiso de ir a fiestas. Y yo ya no me podía detener, o sea, ya tenía un poco más de libertad. El proceso continuará el próximo 22 de mayo, en donde se espera que la menor rinda declaración nuevamente en una cámara GESEL, para evitar que tenga contacto visual con el supuesto victimario.